y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que hoy abrimos, Señor, y pedimos que nos hables, que nos bendigas a todos nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, hermanos, que podemos ir a su palabra y el día de hoy aprender algunas cosas muy importantes. Enséñanos a orar. Es la serie de sermones de los días miércoles. La oración sincera le llamaremos a esta parte de la serie. Y se trata de una de las oraciones del profeta Habacuc. No oró una sola vez y en su mismo libro aparecen varias oraciones, pero estamos estudiando una, la principal, la primera. Esta es la segunda parte. Miren, cuando Dios responde de una manera que no esperamos, esto es lo que pasó en esta oración de Habacuc, cuando Dios le respondió de una manera que no esperamos, que no esperaba él. Recordemos el contexto histórico. Es necesario hacer esto para entender bien, para estudiar bien el pasaje. Recordemos el contexto histórico de esta oración. Habacuc profetizó probablemente entre los años 609 y 605 a.C. La nación de Judá atravesaba por una profunda crisis moral en la que había corrupción judicial, es decir, había juicios injustos llenos de trampa, violencia social, idolatría, injusticia generalizada. Eso uno hace pensar, oiga, pues ¿qué son de este tiempo o qué? Porque así pasa en este mundo actualmente. Después de la muerte de uno de los mejores reyes de Judá, el rey Josías, la nación volvió rápidamente al pecado. Al mismo tiempo, el imperio asirio estaba cayendo y estaba surgiendo una nueva potencia, el imperio babilónico, la gran Babilonia, estaba creciendo. En este tiempo, Habacuc observa, él sabe de la gran maldad que hay en Judá y clama a Dios por que intervenga, que haga algo. Y puede, pero no debe sorprendernos que a pesar del pecado terrible del pueblo de Dios de ese tiempo, Dios responde. Pero la respuesta resulta más perturbadora que el problema original. Esto lo pusimos sobre la mesa la semana pasada. Hoy tengo que hacerlo una vez más porque además de que vamos a seguir estudiando el pasaje, puede ser que ahora, por ser por internet, y algunos que estén ahí también no hayan estado el miércoles pasado. Leamos lo que estudiamos la semana pasada y recordemos la primera enseñanza. La semana pasada dijimos esto. No olvidemos que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Cuando oremos, no olvidemos que Él es Dios y nosotros sus criaturas. A mí me late que algunas personas, algunas denominaciones, algunos grupos religiosos sí se han olvidado de que quién es Dios y quiénes son ellos y le ordenan a Dios y pretenden obligar a Dios a hacer cosas. Discúlpenme. Eso es una aberración, es una herejía, es un asunto de falta de respeto teológico de lo más severo. No olvidemos que Él es Dios y nosotros sus criaturas. Nuestra forma de orar no puede modificar la forma de responder de Dios. La oración sincera no ofende a Dios. Se vale decirle lo que sintamos, pero no perdamos de vista que Él es Dios. He aquí la oración de Habacuc. Leamos una vez más su oración. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos la destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Esta es la oración de Habacuc y se puede ver lo sincero que es y lo apasionado. ¿Hasta cuándo, Dios? Imagínese preguntarle a Dios eso, ¿hasta cuándo? Ahora abordemos un poco la primera parte de la respuesta de Dios. Miren a las naciones, contemplen y quédense asombrados. Esto es Dios hablando. Estoy por hacer en estos días una obra que si se la contara no la creerían. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre la tierra, para apoderarse de los territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y provee su propia honra. Así, ¿qué le parece esta respuesta? Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Mira cómo está la injusticia. Y Dios dice, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy levantando un pueblo que es de lo peor, un pueblo malvado y perverso para conquistar y destruir algunas naciones, incluyendo la de Israel, por cierto. ¿Qué les parece? Ya dijimos que esta parte, porque lo estudiamos la semana pasada, ya dijimos que esta parte nos presenta uno de los diálogos más honestos de toda la Escritura.
un profeta hablando con Dios de manera muy sincera y clara, y Dios respondiéndole también de una manera muy clara. Aquí no encontramos una oración formal ni un discurso religioso cuidadosamente elaborado. No, encontramos a un hombre de Dios luchando con las preguntas más profundas de la fe, una crisis de fe tremenda, preguntándole a Dios cosas. La plática es directa, sencilla y clara y sincera. Y la plática directa, sencilla y clara que leemos nos recuerda que la oración a Dios no son rezos, no son declaraciones, no son fórmulas previamente seleccionadas de un lenguaje religioso, sino un encuentro vivo con Dios. Eso es la oración. Habacuc es forzado a descubrir que Dios no siempre responde a nuestras preguntas, pero sí siempre se revela a sí mismo en medio de ellas. Eso lo vimos la semana pasada. Y la semana pasada establecimos 7 cosas. Las voy a decir rapidísimo para luego ir a la enseñanza de hoy. Aprendamos a orar y dijimos esto. Habacuc nos enseña que la verdadera oración no siempre comienza con alabanzas triunfales. En ocasiones comienza con Señor, ¿hasta cuándo? La oración sincera a veces comienza con lágrimas. Estaba llorando el amigo, estaba sintiéndose muy mal por lo que estaba pasando. La fe, tercer lugar, la fe y la oración bíblica no consisten en fingir que todo está bien. Porque hay quienes piensan que hacen un papel en la vida y siempre andan pensando, oh, todo está bien, todo está bien. Porque, no, aquí la cosa para Habacuc no estaba bien y por eso habla con Dios. Número 4, la oración honesta consiste en llevar nuestras preguntas delante de Dios. Tener dudas no está tan mal y preguntarle a Dios no está mal. 5, quien ora pregunta si tiene dudas. 6, quien ora desnuda su corazón, no disfraza su identidad. No disfraza así como haciéndose el que sabe mucho o haciéndose el que es muy bueno. Habla con Dios a lo pelón, como dicen en mi rancho. Y número 7, oremos con la confianza y sinceridad de un niño que confía plenamente en su padre. Debemos entender que la verdadera tragedia no es preguntarle a Dios. La verdadera tragedia es dejar de hablar con Dios, porque hay que hablar con Dios. Hay quienes han dejado de hablar con Dios, de orar. Algunas personas ahora llaman a oración a hacer declaraciones. Declaro sanidad, declaro. Eso no es orar, eso es una postura de brujería. ¿Quién te dijo que porque declaras una cosa va a suceder? No hay poder en nuestra boca, no. Usted y yo no podemos declarar. Bueno, sí podemos declarar, pero no va a suceder nada porque declaramos. No tenemos poder nosotros, el poder está en Dios. Cuidado con esta herejía que anda por ahí en todas partes del mundo y tristemente también en algunas de las iglesias de nuestra denominación se está metiendo esta terrible, espantosa, equivocada herejía. Oremos a Dios como los humanos que somos y dejemos que nos conteste como el Dios que es Él. Amén. Eso estudiamos la semana pasada. He aquí la segunda enseñanza. Dios escucha y responde según su propósito. Yo he dicho muchas veces, Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. En Habacuc 1 del 5 al 11, ahora vamos a leer, encontramos algunas enseñanzas más. Sigamos adelante con el texto y ahora leeremos la respuesta completa del Señor. En la semana pasada leímos una parte, ahora la leeremos completa como parte de este sermón, de este estudio. He aquí la respuesta inesperada de Dios, porque sí era inesperada para Habacuc. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra de vuestros días que aun cuando se contare no lo creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué les parece? Esta es una profecía del Señor, pero Él dijo que Él iba a levantar, que Él iba a incitar a esta nación. Dios dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Dios a Habacuc en su respuesta, para que a su vez Él como profeta se lo comunique a toda su nación, lo que está diciendo es esto. En esta frase que dice, mirad y asombraos y esas cosas, está diciendo, sí te he escuchado, Habacuc, sí ya te escuché, pero no haré lo que tú esperas. Asómbrate,
Asómbrate, mira y asómbrate, porque no voy a hacer lo que tú esperas. Dios anuncia que levantará a los caldeos o los babilonios. Y luego dice, porque he aquí yo levanto. Esta frase, yo levanto, el verbo en hebreo significa levantar, está correctamente traducido por supuesto, pero también establecer, como cuando se levantaba un rey y se establecía por rey. Hacer surgir, está hablando Dios de hacer surgir una nación. Esto implica una gran enseñanza. Si hasta ahorita ustedes y yo decimos, pero ¿cómo le dice Dios eso a Habacuc? Habacuc está diciendo, ¿hasta cuándo vas a intervenir, Señor? Y él dice que va a intervenir levantando una nación de malvados para destruir a muchas naciones también malvadas. ¿Qué enseñanza puede implicar esto, hermanos míos? Dios está dirigiendo la historia. Esto implica que Dios dirige la historia. Es como si Dios le dijeran a Habacuc, oye, Habacuc, ¿qué crees? Yo estoy al tanto de esto. ¿Que hasta cuándo me preguntas? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Yo estoy metiendo las manos en esto. Lo que está pasando, no el pecado de ustedes, no la maldad que tienen, eso es asunto personal de cada uno de ustedes, pero todo lo que está pasando en el mundo me sirve a mí para intervenir, porque yo dirijo la historia, Habacuc. Nada ocurre fuera de su soberanía, hermanos de Dios. Nada ocurre fuera de su soberanía. Él está diciéndole esto a Habacuc. Ahora, sí le está dando una respuesta maravillosa a Habacuc, porque le está ayudando a Habacuc a entender que él tiene el control de todo, que se va a levantar una nación muy poderosa y va a hacer cosas. Él está al tanto de eso. Es más, él mueve los hilos de la historia, Dios. La sorpresa de Habacuc y la nuestra tiene propósito, queridos hermanos. Miren, Habacuc pidió justicia. Dios le responde enviando una nación aún más violenta. Eso es inaudito para los oídos de Habacuc y posiblemente también para algunos de los que me están escuchando. Humanamente parece absurdo esto, pero Dios está mostrando que su plan es más amplio que la comprensión humana. Dios está demandando de Habacuc, ya que se puso a preguntarle, ya que se puso a cuestionarlo, ya que se puso a inquirir, ¿hasta cuándo, Señor? Cosa que yo digo que no tenemos derecho a hacer los seres humanos, pero en ocasiones cuando lo hacemos, Dios nos responde. Y Dios le está respondiendo a Habacuc y le está diciendo, Habacuc, tengo ideas mejores que las tuyas. Tú tienes ideas muy buenas según tu perspectiva humana, pequeña, así pequeñita, obstusa, o cómo se dirá, o pequeñita. ¿Tú qué quieres que yo intervenga y mate a todos los malos? Los estrangulo a todos. ¿Y sabes qué va a pasar? Se levantarán otros malos y habrá otros malos y otros malos. Yo voy a hacer algo más grande que eso, Habacuc. Aunque te parezca absurdo, yo voy a llevar a cabo un plan más amplio que lo que tú puedes pensar. De hecho, ¿sabe cuál es el plan que Dios trae entre manos? Justamente el plan de salvación. Él está desarrollando este pueblo hebreo, lo está haciendo crecer, le está enseñando cosas, lo está preparando para que un día nazca entre ellos el Salvador del mundo, y ese Salvador del mundo trae solución a todos los problemas que Habacuc está viendo en su pueblo, a todos esos. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta a ese problema. Así es que podemos decirlo de esta manera, la enseñanza es clara. Déjeme decirlo de esta manera, así con sencillez y con claridad. Esto es una enseñanza con naranjas y manzanas. Déjeme decirla así de claro. La oración no es un mecanismo para obligar a Dios a ejecutar nuestros planes. Cuídese de eso, hermano mío. Aunque algunos que salen ahí en el canal cristiano de la televisión y algunos que ve usted en internet y algunos parientes y amigos que usted tiene y que le dice que declare esto, que declare aquello. La oración no es un mecanismo para obligar a Dios a ejecutar nuestros planes. No es que se va a sanar una hermana porque yo declaro que se va a sanar. Hace unos días fuimos mi esposa y yo a predicar a una iglesia que no es de nuestra denominación. Y el pastor es muy amigo mío y querido amigo mío nuestro y su esposa también. Los apreciamos mucho, fuimos a quedar la palabra y todo bien. No quiero decir ninguna cosa negativa, pero desgraciadamente en algunos grupos y en muchos otros que se dejan influir por estas ideas, surgen cosas como estas. Había una personita dirigiendo la alabanza y de pronto dio la bienvenida y dijo, usted viene aquí, usted va a ser sanada hoy, usted créalo, usted va a ser sanada de algo físico o de algo espiritual, de lo que sea, pero oiga, yo sí puedo ofrecer a todos los que estén presentes en un culto, usted puede ser sanado. Dios tiene poder para sanar aquí. Usted vino a buscar a Dios, Dios tiene poder para sanarle.
pero dar por hecho, dar por seguridad. Imagínense si Pablo hubiera ido a ese culto, el apóstol Pablo, para que le quitaran el aguijón en la carne, y se regresa a su casa con el mismo aguijón atravesado. No más que Dios le dijo, bástate mi gracia. Yo no tengo derecho a decir lo que va a hacer Dios. He oído a otros, así a líderes de alabanza o predicadores que se agarran y dicen, Señor, le dicen a Dios, Señor, tú estás aquí para sanarnos, tú estás aquí para salvarnos, tú estás aquí. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios lo que va a hacer, lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo? Le pedimos a Dios que nos salve, le pedimos a Dios que nos bendiga, pero ordenarle o darle instrucciones, mira Dios, tú estás aquí, no sabías para qué viniste, pero te lo voy a informar. ¿Qué herejía? La oración no es un mecanismo para obligar a Dios a ejecutar nuestros planes. La oración es el lugar donde nuestros planes son confrontados con los planes de Dios. Sí, Señor, como dicen en mi rancho, Señor. Aquí vemos a Habacuc pidiéndole a Dios que intervenga de una manera precisa. ¿Hasta cuándo vas a dejar toda esta violencia? ¿Hasta cuándo vas a dejar que los jueces se dejen sobornar? ¿Hasta cuándo? Y Dios le dice, voy a hacer algo más grande que eso. La oración no es para que Dios haga lo que queremos. La oración es un contexto espiritual donde nuestros planecitos humanos pueden ser confrontados con los planes de Dios, porque Dios nos presenta planes más grandes. Aquí encontramos una verdad profundamente enfatizada por un teólogo que me gusta mucho a mí, que se llama Barth. Él habla muchísimo de la soberanía absoluta de Dios, y yo también. Me gusta esa idea. Él es absolutamente soberano. No podemos ustedes y ordenarle nada. El día de hoy, estas costumbres, estas prácticas de doctrinas no basadas en la Biblia, de que podemos ordenarle a Dios y esas cosas, están fuera totalmente de la doctrina cristiana, del guacal, para que se oiga bien. Dios es libre, soberano, autónomo, es el único ser del universo autónomo. Él no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que va a hacer. No tiene que ser motivado por nadie para hacer lo que va a hacer. Él es quien es. Nuestra oración no cambia los planes de Dios. En ocasiones nuestra oración se adhiere a los planes de Dios. Cuando pedimos lo que es plan de Dios es maravilloso, porque nuestra oración se adhiere a los planes de Dios. No los cambia. Dios pensaba hacer una cosa y si usted se agarra de aquel pasaje cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir al pueblo, sácate de aquí, y de ti voy a iniciar una gran nación. Y Moisés le dice a Dios, no, Señor, no acepto eso, no estoy de acuerdo contigo, por favor, no. Y luego Dios no destruye al pueblo. Perdóneme, es una prueba a Moisés. Como cuando Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo al monte y lo sacrifique. Tampoco era que Dios quería que lo sacrificara, una prueba que le puso. Igual le puso una prueba a Moisés. Hasta un lado y voy a destruir al pueblo. No, Señor, probó a Moisés y se dio cuenta que Moisés era un gran líder, que daría su vida por su pueblo. Y también le enseñó al pueblo que su líder era digno de seguirlo, porque de veras intercedió por ellos. Hay un salmo que hicieron los hebreos que dice, de no haberse interpuesto Moisés entre Dios y nosotros, de cierto hubiésemos sido destruidos. Así que, hermanos míos, no perdamos de vista eso. La oración es un espacio espiritual donde nuestros planes son confrontados, porque Dios es libre y Él no puede ser confrontado por nuestras expectativas religiosas. No, Señor, Dios habla porque es Dios, y cuando habla, muchas veces rompe nuestros esquemas, muchas veces rompe nuestra forma de pensar. Esto tiene una aplicación muy importante para nuestra fe, hermanos, y para nuestra solicitud a Dios. Enséñanos a orar. Mire, frecuentemente, déjelo digo así, esta es la parte más práctica de todas. Frecuentemente oramos así, Señor, resuelve este problema. Y Dios nos responde, voy a transformarte primero. Señor, resuelve este problema. Hijo mío, lo primero que voy a hacer es transformar tu corazón, tu mente, tus ideas. Señor, quítame esta dificultad, decimos nosotros en la oración. Y Dios responde, voy a usar esa dificultad precisamente para transformarte, como te dije antes. Señor, cambia mis circunstancias, le decimos al Señor. Y Dios responde, mejor voy a cambiar tu corazón
tu mente, tus pensamientos, tus principios, tus costumbres, tus ideas de ti mismo, tus ideas de mí mismo, tus ideas de las circunstancias, de tus padres, de tus hijos, de todo. Cambia mis circunstancias, Dios. Permíteme, primero voy a cambiarte el corazón. Y por corazón entiéndase la mente y todo el ser. Señor, reprende a esa persona que me hace daño. Y Dios responde, te haré más fuerte para crecer en medio de eso. Señor, quita de mí este aguijón en la carne. Y Dios responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le parece? Esta es la enseñanza gloriosa, tremenda, maravillosa de este pasaje en particular. El Habacuc pidiendo cosas y Dios dándole un cambio extraordinario a su pensamiento. Déjeme, le pongo un ejemplo, una ilustración para entender esto. Un paciente llega al médico convencido de que necesita un analgésico. Doctor, deme de inmediato, por favor, un analgésico porque me duele mucho y creo que si me da un analgésico, es más, algunos hasta se atreven a decirle al doctor, no, ¿qué analgésico? Les dice, deme por favor un paracetamol porque me duele mucho aquí o allá o lo que sea. Después de los estudios, el médico le dice al paciente que ha descubierto una enfermedad grave, una enfermedad seria, más profunda y seria que un simple dolor, delicada, y que el tratamiento que le va a dar es doloroso, largo e invasivo porque requiere una cirugía. Es decir, el doctor le dice al enfermo que el asunto es mucho más serio que darle una simple pastillita. Pero déjeme lo explico en términos médicos y espirituales a la vez en paralelo. El paciente pidió alivio del dolor. El médico le ofrece sanidad integral. No solo le va a quitar el dolor, porque si es un tumor, el tumor lo va a matar. Si es una infección, la infección lo va a matar. Quitarle el dolor no sirve de nada, porque va a la muerte directo. Pero el médico busca salud integral. Nosotros pedimos a Dios soluciones rápidas. Que se muera fulano, que me paguen de más. Que Dios obra para nuestra redención completa. ¿Podemos ver eso? Esta oración de Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? Dios la responde de manera maravillosa. Voy a hacer algo más glorioso, Habacuc. Voy a hacer algo más grande. Yo dirijo la historia. Voy a levantar una nación y luego va a hacer esto y va a pasar otra cosa y otra. De hecho, Dios le revela a los profetas lo que va a ir haciendo. Incluso le revela el nacimiento de Cristo y que en ese nacimiento habrá bendición y habrá salvación para todos. Hermanos míos, aprendamos a orar entonces, y aquí están las 7 frases finales de la oración. Aprendamos a orar. Habacuc nos enseña que la verdadera oración surge de la sinceridad al expresarse y se convierte en sometimiento al ser contestada. La verdadera oración, cuando la decimos con franqueza a Dios lo que sentimos y pensamos, pero se convierte en sometimiento de nuestra voluntad a su soberanía cuando Él nos contesta. Número 2, la oración obediente sabe que Dios es soberano y no puede moverle la mano, ni podemos arrebatarle el milagro, ni podemos darle instrucciones. Esa es la oración obediente. Esos que andan dándole indicaciones a Dios y queriendo moverle la mano no saben lo que hablan, no conocen a Dios, no conocen la teología de la Biblia. Y si la conocen, pues son irrespetuosos y blasfemos, porque a Dios no le puedes ordenar nada. Él es Dios y tú y yo somos seres humanos, imperfectos, pequeños, limitados. Número 3, el cristiano que ora se convierte en súbdito y como tal respeta, adora y obedece a su Rey y Dios. Porque cuando hablamos con Dios, le entregamos nuestra vida, somos súbditos de su reino y Él es el Rey y yo soy un súbdito que obedece. Número 4, la oración cristiana se sustenta en Cristo, el reino de Dios y su justicia, y no en nuestros deseos por la añadidura, ni en nuestras frases célebres y poderosas, entre comillas, al orar, porque hay gente que incluso hace poderosa lo que le da su gana. No es que la fe es poderosa, es que la oración es poderosa, es que levantar las manos es poderoso. No, estas palabras son poderosas, perdón, ¿qué es brujería o qué es magia, mago chancay o qué? ¿De qué se trata? Que por estos pases mágicos y no sé qué, el único poderoso es Dios. Aquí el único poderoso es Dios. El universo entero, el único poderoso
verdaderamente es Dios. La oración cristiana se sustenta en Cristo y en su reino y su justicia, no en nuestros deseos. Quien ora, número 5, quien ora está hablando con Dios, por lo tanto, aún antes de recibir la respuesta, ya la ha aceptado, porque viene de Dios. Esto es orar, en serio. Esto es orar cristiano. Quien ora está hablando con Dios, imagínense, no estoy hablando con el policía de aquí afuera, no estoy hablando con el director de la escuela, ni el presidente que tampoco tiene poder para nada. Estoy hablando con Dios, el creador del universo, el que dijo sea la luz y fue la luz, el que puso al sol y todos los astros en su lugar y ahí están inconmovibles. Bueno, se mueven en el proceso de cambio, pero ahí los puso Dios. Estoy hablando con Él, así es que antes de que me conteste, ¿qué me va a decir? Ya le dije que sí. Yo ya acepté eso. Lo que me diga, acepto. Sí, Dios, amén. Todavía no me dice qué, pero ya lo acepté. Esto es orar de verdad. Número 6. Quien ora lo hace porque conoce a Dios y por lo tanto sabe que Él tiene todo el poder, todo el conocimiento y todo el derecho de hacer lo que le plazca. Cuando oras en absoluta obediencia, es porque conoces a Dios y sabes que no tienes que andarle dando consejos. Él va a hacer su voluntad y es la perfecta. Y número 7, por último, oremos con la humildad y la disposición al sometimiento de un esclavo que sabe que su Señor le ama y busca siempre lo mejor para él, porque somos esclavos del Señor, pero es un Dios, es un amo bueno, es un amo maravilloso, es un amo que nos ama, también nos trata como hijos. Oremos con la humildad y la disposición al sometimiento de un esclavo que sabe que su Señor le ama y busca siempre lo mejor para él. Debemos entender, hermanos, que la verdadera tragedia no es que Dios no nos conteste conforme a nuestros planes. Eso no es tragedia. La verdadera tragedia es que nos conteste y no lo aceptemos. Eso sí es tragedia. Por eso les propongo, lean conmigo estas últimas palabras. Oremos a Dios sabiendo que nos escucha y confiando en que sus propósitos son perfectos. Amén. Señor Santo, gracias porque me has permitido compartir estas cosas con mis hermanos. Te pido que podamos vivir por ellas. En Cristo Jesús. Amén.